si, si podemos silenciar los micrófonos, ¿sí? Después vamos a tener oportunidad de conversar. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Erika Velázquez, yo soy la secretaria del Colegio de Trabajadores Sociales del Distrito Morón, y en nombre de mis compañeras del Consejo Directivo, les damos la bienvenida a todos, a todas, a todes, por estar acá esta tarde, acompañando esta actividad, una nueva actividad que realiza la Comisión de Discapacidad del Colegio. Una comisión que es muy productiva, ¿sí? Que nos tiene acostumbrados a llevar a cabo un montón de actividades en las cuales tenemos participaciones muy amplias y especialmente mucha cantidad de inscripción, ¿no? Hace un rato hablábamos con las compañeras que la inscripción es importante porque nos permite dar cuenta del interés, ¿sí? Que una temática tiene, que una temática genera, más allá que después, al momento, uno pueda conectarse o no pueda conectarse. Y la verdad que esta es una comisión que siempre invita y convoca actividades que despiertan mucho interés. Tenemos presentes compañeras y compañeros de un montón de lugares. Voy a hacer así muy rápido para que sepamos, porque el Zoom nos permite esto, ¿no? Poder conectarnos en la distancia, pero también se vuelve bastante impersonal viendo todos estos cuadraditos que vemos en la pantalla, en una pantalla y no en todas las que hay. Pero está bueno que sepamos que tenemos compañeras, bueno, de Buenos Aires, de Morón, de San Martín, de La Matanza, de San Isidro, de Moreno, de Mercedes, de Tandil, de Ciudad de Buenos Aires, pero también tenemos de otras provincias como Río Negro, Córdoba, Jujuy, Neuquén, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Mendoza, Misiones, Santa Fe, La Pampa, Formosa, Catamarca, Entre Ríos, Chaco, La Rioja, Salta y San Juan. Creo que debemos tener representación casi de todo el país, escuchando en este momento y pensando y reflexionando entre todos sobre el tema que hoy nos convoca. Agradezco especialmente a quienes son los invitados en esta actividad, que ya van a ser presentados formalmente como corresponde, así que no voy a detenerme en esto. Jimena, muchas gracias por estar aquí. Y no les voy a quitar tiempo porque, bueno, la actividad es para escuchar a otros y no a mí, así que le voy a dar la palabra a Mabel Tapia, que es una de las integrantes de esta comisión, para que nos cuente cómo va a ser esta actividad que vamos a realizar. Así que les agradezco a todas, a todos, a todes por estar aquí participando y, bueno, bienvenidas a la actividad. Bueno, gracias, Erika. Como bien lo decía ella, les damos la bienvenida a todos, a todas y a todes. Para nosotros como comisión es una alegría poder realizar esta jornada, que es de una temática con la que venimos trabajando hace años, y en una de todas esas capacitaciones que uno va haciendo, fuimos coincidiendo con nombres de personas con las que queríamos compartir este espacio, y en este caso fue a estas dos personas que hoy están invitadas a este conversatorio, con Jimena y con el doctor Juan Seda. Pero, ¿por qué? Porque nosotros como trabajadores sociales estamos atravesando situaciones siempre complejas, y la temática de discapacidad siempre atraviesa todas las intervenciones en cualquier espacio, digo, ¿no? Porque la temática de discapacidad es impredecible, es en cualquier espacio en donde nosotros intervenimos. Y desde ahí nosotros buscamos sensibilizar a las familias con las que trabajamos, a las instituciones donde trabajamos, y poder nosotros también interiorizarnos sobre esto, que a veces lo tomamos desde lo teórico, y hoy tenemos la posibilidad de poder tener una temática que tenga que ver con la familia y con la discapacidad, con los sistemas de apoyo a la discapacidad. Tenemos representación desde el área de derecho, y tenemos representación desde también la familia en primera persona. Así que vamos a dar comienzo a este conversatorio agradeciéndoles a todos la conexión, y le voy a dar paso a Sandra, quien va a presentar la comisión y también a nuestros invitados el día de hoy. Bueno, gracias Mel. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Sandra Ortega
y soy trabajadora social, parte de la comisión. Contarle un poco que nosotros desde hace varios años venimos participando en diferentes ámbitos dentro de lo que es el ámbito municipal, el colegio, instituciones, organizaciones. Es así que en el año 2020 y en el contexto de pandemia surgió la propuesta de convocar a colegas interesados en el tema de discapacidad y trabajo social, para conjuntamente construir un espacio de participación, tratar temas de interés común, intercambiar información, analizar, fortalecer acciones conjuntas y conformar la comisión de trabajo, desde el marco de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es así que, bueno, fue un poco autoconvocado, pero también el colegio nos convocó para conformar esta comisión. Es así que en el año 2020 hicimos 2 conversatorios, el abordaje desde el trabajo social en el ámbito de la discapacidad y el conversatorio Certificado Único de Discapacidad y Rol del Trabajador Social. En el año 2021 seguimos con la participación, habían quedado temas del año 2020 y se siguieron tratando, estuvo el 8M 2021, se realizó un escrito sobre la desigualdad y las mujeres con discapacidad, se propuso desde el colegio realizar reconocimientos a distintas mujeres por su tarea relacionada con la temática, y se destacó la licenciada Mirta Rosano. Otros temas que se trataron ese año fue el seguimiento por el tema de la prioridad en la vacunación a las personas con discapacidad, la modificación en el registro de vacunación, el vencimiento y las prórrogas del certificado único de discapacidad. Se trataron temas pendientes, la situación hacia el interior de las organizaciones y las instituciones, el impacto de la pandemia en ellas, y bueno, después así también se trabajó sobre educación sexual. La Comisión de Discapacidad se emitió un texto en relación a las medidas de sanción por la Cámara de Diputados de la Ley 26.130 sobre las intervenciones de la anticoncepción quirúrgica en personas con discapacidad. Se compartió una publicación del Comité de Análisis sobre el impacto de la pandemia, el COVID-19, en la población de las personas con discapacidad. Se compartió material de interés y con otras comisiones, ya que consideramos que la temática de la discapacidad es transversal a todas las áreas y a todas las comisiones. En el año 2022 hubo una jornada de determinación de la capacidad jurídica, ejercicios y sistemas de apoyo para las personas con discapacidad, y un encuentro de intercambio y debate sobre la seguridad social. Llegando al 2023, siempre nos quedan temas del año anterior, entonces retomamos estos temas, y se hizo un conversatorio sobre ESI, trabajo social y discapacidad. Conversaciones para la construcción de perspectivas. Y hoy nos convoca otro conversatorio que es Cuando no estemos, aportes al trabajo social sobre familia y discapacidad. Para este conversatorio tenemos la presencia de 2 disertantes, que son Jimena Picone, auxiliar docente del equipo del doctor Juan Seda, estudiante de Derecho y mamá de una persona con discapacidad. Y el doctor Juan Seda, que dicho sea de paso está por llegar y se va a conectar en unos minutos, que es abogado, antropólogo, especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, magíster en Política y Gestión de la Educación Superior, doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, profesor adjunto de Derecho de Familia y de Práctica Profesional en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director y docente de la carrera de especialización en Discapacidad y Derechos, docente de la carrera de especialización en Derechos de Familia. Bien, presentados nuestros disertantes, les comentamos que ahora va a haber un video
Y luego, seguidamente a esto, hablará Jimena y luego el doctor Juan Seda. Bueno, si quieren, podemos empezar con el video. Antes de comenzar, sí quería aclarar que vamos a estar tomando nota de las consultas que se hagan. Le pedimos que los puedan hacer a través del chat. Vamos a ir agrupando las dudas y las preguntas que quieren hacerle a los disertantes. Y luego, finalizando la disertación, vamos a retomar estas preguntas y se las vamos a hacer llegar a ellos para que nos puedan dar las respuestas. Primero que nada quiero agradecerles al Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, a la Comisión de Discapacidad, a todos sus integrantes, porque sé que es un esfuerzo organizar a fin de año una actividad así, y les estoy muy agradecido por la convocatoria. El objetivo de esta charla es contarles un poco sobre cómo fue el desarrollo de un texto que no está disponible, está disponible en manuscrito, pero no como libro todavía, va a estar disponible online. Un libro que se llama justamente ¿Qué es cuando no estemos? Es una frase que yo vengo escuchando desde hace muchos años a familiares de personas con discapacidad. ¿Y qué connotaciones tiene? Bueno, yo creo que muchas. Primero hay un temor a la partida, hay temor a la muerte que tenemos todos, pero agravado por la situación de que uno sabe que al momento de partir no va a poder desarrollar más la actividad de cuidados personales sobre personas con discapacidad intelectual. Entonces, el libro, mejor dicho, la investigación que yo desarrollé, que después se transformó en el libro, tenía como propósito conversar con distintas personas que tenían a cargo esas actividades de cuidado personal, de forma de no solamente pensar ese futuro cuando no estemos, sino también de contar cómo es el día a día en los cuidados personales, qué tipo de la relación se va formando, no solamente entre la persona cuidada y la persona cuidadora, sino también entre dúo, ese dúo que yo creo que conforma una especie de sujeto híbrido. Sujeto híbrido le digo porque es un sujeto compuesto por dos seres humanos distintos, dos personas, que ninguna logra captar a la otra, pero se influencian de manera muy directa. Y acá surge un poco mi inclinación de por qué me pareció un tema interesante. Yo hace muchos años, el tema de discapacidad, estoy hace unos 20 años más o menos, y hace muchos años, me acuerdo discutir con un activista que él decía que las personas con discapacidad intelectual no tenían voz por culpa de las personas que los cuidaban, como que se apropiaban, como que había una subrogación de los cuidadores sobre los cuidados y que, digamos, sobre las personas cuidadas, y que eso implicaba una invisibilización de la persona con discapacidad intelectual. Yo tenía mis dudas, y bueno, por supuesto que a partir de esas dudas empecé como a elaborar una posible investigación, y la investigación un poco tiene como trasfondo la siguiente hipótesis. Es verdad que la persona, digamos, el cuidador, aparece como quien toma la palabra y expresa algo. Pero no es estrictamente cierto, según mi opinión y lo que he visto en las investigaciones y en las observaciones. No es estrictamente cierto que en esa relación sea solamente unidireccional. Se produce un diálogo. La persona, digamos, sin discapacidad es profundamente atravesada y profundamente influida por la persona con discapacidad. Independientemente de que hable o no hable, de lo que diga, de lo que haga en su vida, hay una influencia directa en la
en el colocarse en esa situación de persona que va a cuidar a otra. Por supuesto que acá estoy, de alguna forma, un poco simplificando, porque los sistemas de cuidado son complejos. Y acá aparece un tema interesante. No es que hay una persona que cuida a otra. Eso es lo que uno ve, qué sé yo, fragmento de un libro que a mí me encanta, que se llama Las jornadas del escrutador, de Italo Calvino, donde en un capítulo muestra, describe, mejor dicho, Las jornadas del escrutador es un libro maravilloso, donde en el marco de una situación que el personal que está contando, el narrador también desarrolla una actividad que estaba haciendo, que era ir a fiscalizar las elecciones en un instituto de personas con discapacidad intelectual, Cotolengo, como lo llamamos en muchos lugares, y ahí Calvino explica por qué se llama Cotolengo. Se llama Cotolengo justamente porque ese era el nombre de uno de los primeros curas que se ocupaba de producir hogares y administrar hogares con personas con discapacidad intelectual. Ese párrafo del libro de Italo Calvino, La jornada del escrutador, aparece un vínculo sin palabras, sin mediar palabra, entre un hijo con una discapacidad intelectual severa y un padre que iba todos los días a mirarlo y a cuidarlo y a estar ahí. Es interesantísimo cómo lo describe, y a mí que me tocó ver situaciones parecidas por ejemplo, en otras instituciones, como en su momento la Colonia Montes de Oca, me parece que describe muy bien, de manera muy elocuente, la subjetividad de esa persona con discapacidad intelectual, que a veces buscamos la subjetividad en la palabra, o a veces buscamos la subjetividad en ciertas decisiones que uno toma. Y Italo Calvino, este autor acá, ve la subjetividad en otras cosas, en una mirada, en una postura, y la subjetividad construida entre dos. Por supuesto que esto, alguien me dirá, la subjetividad habla de sujeto y sujeto es uno. Bueno, pero acá hay una díada, hay un vínculo tan directo de dependencia que obliga a que la persona, en este caso el padre, de alguna manera asuma ese vínculo con su hijo, con discapacidad intelectual. Y eso es lo que un poco a mí me lleva a pensar en la idea de un sujeto híbrido o una identidad híbrida donde es el padre, por un lado, es el hijo, por otro lado, pero son los dos, de alguna forma. Por supuesto que el hijo no está solamente, y acá viene la complejidad, no está solamente cruzado por la subjetividad del padre. El padre, en este caso, el libro estaba un rato, todos los días, pero un rato con su hijo. Y en el caso de las entrevistas que yo realicé acá, realicé unas entrevistas con colegas y amigos y gente que son familiares de personas con discapacidad, padres, madres y hermanos, a partir de las cuales en las entrevistas aparecía la idea de el cuidado sobre la otra persona, y también cómo repercutía en la propia vida. O sea que cuando no estemos es solamente una de las preguntas que aparece, bueno, y que originó digamos, el tema, el interés sobre el tema, que es ¿qué va a hacer nuestros hijos cuando nosotros no estemos? ¿Quién nos va a cuidar? Pero eso da lugar a una enorme cantidad de situaciones a describir y analizar, que son justamente una de las principales, es esta subjetividad que se produce entre la persona que cuida y la persona cuidada. Y el riesgo que hay de esta especie de invasión a la subjetividad de la persona con discapacidad, porque termino de contar mi discusión con este colega, la política de asociaciones, o de una política, una asociación muy politizada, que él me decía, esta persona no es sujeto, no logra ser sujeto de derecho porque su padre o su madre avanza sobre su subjetividad.
Y conociendo, yo habiendo estado en la Colonia Montes de Oca y habiendo estado en otros lugares y habiendo hablado con muchos familiares, uno se da cuenta que la mediación de esos padres o la participación de esos familiares no solamente no es la que provoca la anulación de la subjetividad, sino que muchas veces es la que permite que esa persona pueda expresarse, que pueda salir, que pueda ir a la escuela, que pueda ir a un centro de día, que pueda estar que pueda trabajar eventualmente. O sea que los familiares son una especie de vínculo muy importante para este desarrollo. El libro trata sobre eso, sobre contar distintas historias relacionadas con familiares de personas con discapacidad intelectual y con qué tipo de situaciones se encuentran, con qué tipo de desafíos, cuáles son las particularidades de esa relación y también al final lo que busco es encontrar algún punto en común entre esas descripciones. Por supuesto que la ciencia antropológica, justamente la etnografía, lo que busca es hallar la particularidad de cada persona y tratar de encontrar el punto en común, no tanto en que sean iguales, sino en hallar un punto en común que haya entre distintas subjetividades. Respetar las subjetividades para encontrar algún patrón en común. Y el patrón en común que siempre, por supuesto, con una perspectiva inductiva, en el sentido de que uno va juntando distintos elementos y distintos testimonios y va armando lo que después eventualmente podrá ser un razonamiento deductivo, pero uno inicialmente lo que busca es producir una opinión de las personas, pero más que una opinión, un relato de sus vidas y de sus actividades y de sus miedos y de las perspectivas que tienen para sí y para la persona a la que están cuidando para cuando no estén. En el caso de los hermanos es distinto, porque cuando no estemos es algo eventual. Perfectamente puede ser que fallezca primero la persona con discapacidad y no el hermano. Pero en el caso de los padres y madres es distinto, porque por una cuestión, digamos, estadística, no quiero hablar de ley natural, pero puede servir para explicar, uno cree mayormente que los padres nos vamos a ir antes que nuestros hijos. Y entonces eso es lo que enciende la alerta en esos padres y en esas madres para decir, bueno, ¿qué va a ser de la vida de nuestros hijos cuando nosotros no estemos? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Una institución? ¿Van a ir a un centro de día, un hogar? ¿Van a ir a una institución grande, un manicomio? ¿A dónde van a ir? Hay muchas fantasías, pero los familiares ya tienen un poco algo bastante, en general son personas informadas, producto, por supuesto, de que durante muchos años han tenido que circular por distintos tipos de circuitos vinculados a la discapacidad y van conociendo. Entonces, aparecen distintas alternativas, desde las instituciones hasta otro familiar, hasta, por ejemplo, la posibilidad de la vida independiente de algunas personas con discapacidad que tienen habilidades suficientes como, por ejemplo, para trabajar, para mantener su casa, inclusive para mantener sus hijos. O sea que en este libro aparecen como distintas situaciones que son distintas entre sí. Y esto me parece que es, no les estoy vendiendo el libro porque parte del libro se va a distribuir de manera gratuita, pero sí, de alguna manera, entre comillas, lo estoy vendiendo. El libro, cada entrevista es distinta a la otra. Cada situación es distinta a la otra. Que es lo mismo que decir que cada persona es un mundo. Cuando digo cada persona, en este caso me refiero a cada vínculo, a cada relación. Acá van a ver que en muchos casos el entrevistado no siempre es la única persona. Por ejemplo, hay un papá que se ocupa de su hija que está en una condición con una discapacidad severa mental, intelectual, que no puede ni hablar ni comunicarse de manera oral, pero que no significa que no se comunique. Se comunica de otras maneras. Ellos no saben, no tienen en claro, como el ejemplo que él ponía de ese padre e hijo que está retratado en el libro de
Calvino, ellos interpretan a su hija. Independientemente de que quizá ella no adquirió el lenguaje verbal, no puede hablar, pero ellos interpretan, y de alguna manera se comunican. Pero entonces el padre no es la única persona que está en contacto con su hija, es el padre y la madre. Yo entrevisté a uno solo. Y también no son solamente el padre y la madre, es el padre, la madre y las personas que la atienden, las personas que concurren como cuidadoras profesionales. Así que no son una isla, no es que el padre o la madre cuida a una persona solamente y ahí termina el mundo social. La persona, muchas veces, en casi todos estos casos que los entrevistados, son personas que tienen su vida, tienen su trabajo, tienen su actividad, pero que obviamente están muy volcados también al cuidado de sus hijos. Y esto también es algo interesante de plantear para tratar de entender un poco esa situación que a veces viven los familiares de personas con discapacidad, que en algunos casos sienten que no son comprendidos por el resto. ¿Por qué? Porque tienen que dedicar una cantidad de tiempo tan grande al cuidado personal que muchas veces eso los deja fuera del mercado laboral o los deja en una situación más, más anómala y posiblemente trabajan más que los demás. Pero bueno, tiene que cuidar a su hijo o a su hermano, y eso es realmente una obligación que surge del vínculo familiar y que va generando una identidad de ser familiar de personas con discapacidad, ser padre de personas con discapacidad, de ser hermano de personas con discapacidad, lo cual también es interesante porque en general estos familiares en el campo de la discapacidad, en el mundo de la discapacidad, son un poco sacados del medio como diciendo, bueno, vos no sos la persona con discapacidad, es tu hijo o es tu hermano. Y en este sentido hay una especie de reivindicación, un trabajo que hizo hace muchos años una psicóloga, profesora de la UBA, que falleció lamentablemente, se llamaba Blanca Núñez, tuve la suerte de conocerla y bueno, después con el tiempo conocer su trabajo escrito y su desarrollo bien interesante, porque ella era psicóloga, y realizaba entrevistas con familiares de personas con discapacidad, hermanos y padres, con el objetivo de que hablando entre ellos pudieran de alguna manera poner en palabras cosas que les pasaban, consultarse, generar una dinámica de poder poner en palabras situaciones difíciles. Lo que contaba siempre Blanca era la dificultad o la barrera que muchas de estas familias sentían respecto de la sociedad, porque si no hacían, eran culpables por no hacer. Y si hacían, se los castigaba también por hacer, porque estaban subrogándose o avanzando sobre la subjetividad de su familiar. Entonces, nunca nunca tiene, posiblemente eso dure todavía, uno se mueve en esa ambigüedad. Pero bueno, todos los seres humanos, todas las personas estamos sujetas a ambigüedades, por lo tanto, este es un estudio que yo desarrollé acá, no tiene como propósito ni una reivindicación, ni tomarlo de manera lastimosa, nada que ver, justamente lo contrario, es entender cómo funciona ese tipo de relación. No creo que este libro haya agotado el tema, me parece que es un aporte nada más en esa línea de pensamiento y de desarrollo de un tema interesantísimo como son los cuidados personales de personas con discapacidad intelectual en el ámbito del hogar. Ya había realizado una investigación anteriormente que se las dije, que es la investigación sobre la colonia Montes de Oca, que era el cuidado de personas con discapacidad intelectual en un ámbito institucional. Muy específico y muy grande y muy conocido como es esa institución. Acá entonces el propósito de este libro es contar historias breves a través de charlas, son todas conversaciones con familiares donde aparecen situaciones muy cotidianas, y en el medio de esas conversaciones cotidianas emergen de forma a veces
casi les diría, en un caso, voluntariamente emergen concepciones de fondo sobre el tema. Y yo traté siempre de sacar a los familiares de la lógica de ese discursito que a veces se escucha tan reiterado de los modelos, los paradigmas, que el padre tiene que hacer esto, la madre tiene que hacer esto, el Estado tiene que hacer tal cosa. Un discurso normativo. Sin perjuicio de ello se filtra, el discurso normativo se filtra mucho, y sobre todo hay una queja muy grande de los familiares respecto al sentirse un poco solos en ese cuidado, no ya abandonados al destino, sino pedir otro tipo de comprensión por parte de la sociedad y otro tipo de instituciones que no sean solamente las mega instituciones, estilo de institución total, como decía Wolfman, de carácter más asilar, como quizá podía ser hace unos años, no sé ahora, la colonia Montes Loca. En síntesis, es un texto que creo que los trabajadores sociales y todo el público que le interese el tema lo va a disfrutar, o se va a enojar y va a poder pelear, y va, con todo gusto. El objetivo de los textos no es tener un pensamiento canónico, sino producir ideas y debatirlas, ponerlas a discusión de la comunidad, y creo que siempre sirve tener una perspectiva crítica sobre esta materia, y poder analizar y poder pensar cómo desarrollar un tratamiento cuidadoso, respetuoso, afectuoso con nuestros seres queridos, que son personas con discapacidad intelectual. Todos podemos tener discapacidad en cualquier momento, así que el día de mañana puede aparecer una situación de demencia o algún tipo de demencia producida por la vejez. Pero el caso de las entrevistas que yo tomé acá no era ese caso, eran personas que habían nacido con una discapacidad intelectual y que habían obligado de alguna manera a su grupo familiar a organizarse de tal modo de poder actuar y poder cuidar a esas personas. En algunos casos las discapacidades las limitaciones son más severas, y en otros casos son más leves, y gente que trabaja, y en algunos casos está por verse, porque hay varios padres de gente joven, de niños, que no saben cuáles van a ser las potencialidades que pueden lograr sus hijos el día de mañana, y en todos los casos siempre hay como una mirada de acompañamiento para lograr la mayor autonomía posible. El libro, les aseguro que no tiene ninguna clase de trampa de discurso militante. Me dejo totalmente el discurso militante, no hago trampa de tratar de hacer una apología de tal cosa o de cual otra, sino que trato, al menos fue la intención, de mantener una mirada, no quiero decir objetiva, pero sí una mirada con cierta distancia epistemológica para entender las posiciones, y en la medida de lo posible con la empatía con esas familias que viven esa situación y que tratan de llevar adelante una vida feliz con sus familiares, y que en muchos casos creo que lo logran. No es un libro de autoayuda ni un libro de alegría, pero tampoco tiene una carga negativa, todo lo contrario. Yo creo que puede servir mucho a familiares y a personas que quieran conocer este mundo, sobre todo para eliminar prejuicios y para generar una conciencia y una noción sobre la importancia de dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual y darle un mayor crédito a sus familiares. Y por supuesto también incidir sobre muchos de esos familiares que en algunos casos quizás tengan una mirada sobreprotectora y limitante. También me parece que aparece ese tema muy, muy seguido en el discurso de mis entrevistados. Así que bueno, quiero nuevamente poner a disposición de ustedes el texto, y bueno, nuevamente agradecer a la Comisión de Discapacidad del Colegio de Trabajadores Sociales
de Morón por esta convocatoria. Para mí ha sido un gusto estar aquí. Lamento no estar presente en vivo y en directo, pero bueno, voy a tratar de entrar un rato más tarde como para poder escuchar también una devolución si quieren hacer. Y bueno, el libro no está todavía disponible por parte de la editorial, pero ya está en camino. Lo va a publicar la editorial Cruz Baires y seguramente, como hace siempre esa editorial, va a quedar disponible para todas las personas de manera gratuita, o por lo menos de manera muy económica. El objetivo entonces de esta charla era darles a conocer esta investigación y plantear algunas interrogantes y conversaciones que van a surgir. Ustedes van a estar en contacto con Jimena Piconi, que conoce bien esta investigación, que me acompañó y le agradezco mucho y me acompaña en el dictado de varios cursos, así que van a charlar con ella y ojalá que también pueda yo sumarme en algún momento para conversar con ustedes. Les agradezco mucho a la institución organizadora y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Bueno, como dijo el doctor Juan Seda, él se va a conectar en unos minutos y ahora vamos a dar lugar a la disertación de Jimena, quien trabaja con él en su equipo y es madre de una persona en situación de discapacidad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien, Mabel? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jimena. Bueno, yo más les voy a hablar desde adentro, desde lo que uno vive como familiar de una persona con discapacidad. No todas las personas pasan por las mismas vicisitudes. Cada ser humano es diferente a otro y cada familia tiene su propia dinámica. Por eso es riesgosa cualquier generalización. De cualquier forma hay elementos que pueden verse recurrentemente en muchas familias de personas con discapacidad. Para algunas familias, este desafío constituye una prueba de fuego. Muchas parejas se han separado ante el estrés que produce el cuidado intensivo de alguien con discapacidad en la familia. Según la sensibilidad de cada uno y las circunstancias, esto puede afectar una pareja, una familia. Existen personas que demandan las 24 horas del día. Les tenés que estar encima. Si no le das de comer, quizás se mueren de hambre porque no pueden comer por sí solas. Si no les das de beber, se mueren de sed. En definitiva, hay que estarles siempre encima. Hay familias que hasta viven la angustia constante ante el riesgo de muerte de ese familiar. No es lo mismo que levante fiebre tu hijo de 5 años que no tiene ninguna discapacidad, por ejemplo, a que tengas un hijo con parálisis cerebral y levante fiebre. El nivel de alerta que uno maneja es muy diferente. Hay padres quienes empiezan a quedar sobrepasados por el desafío de realizar por sí mismos las tareas más básicas. Personas con discapacidad que hay que levantarlas, vestirlas, cambiarles los pañales, llevarlas al baño, asearlas, darles el desayuno, lavarle los dientes, darles la medicación, todo. Y no es lo mismo hacer esto por un hijo a los 25 años que hacerlo
a los 55. Y ni hablar, como decía recién el doctor Seda, porque la discapacidad nos puede llegar en cualquier momento de la vida. Ni hablar cuando es un adulto mayor el que adquiere una discapacidad y su apoyo, su sostén, su compañía es su cónyuge que tiene la misma edad. Cuando las fuerzas se reducen, cuando a su vez, cuando este trabajo lo viniste haciendo por años. Esta clase de dilema es la que enfrentan muchos familiares de personas con discapacidad. Y en esos ratos, cuando apenas podés cerrar los ojos para descansar, aparece aquel pensamiento en forma de interrogante. ¿Quién lo va a tratar como yo? ¿Quién lo va a querer como yo? ¿Quién le va a limpiar la cola 75 veces por día? ¿Quién se va a bancar que se golpee la cabeza? ¿Quién se va a bancar ese ruido que hace cuando corre y grita, cuando se escapa y sale en bolas a la calle? Al pasar el tiempo, la muerte se nos vuelve recurrente. Por lo general, no pensamos nosotros los papás de una persona con discapacidad qué marca de zapatilla comprarle o qué color está de moda. Andamos dando vueltas por las zapaterías para ver qué zapatilla le entra con una ortesis. ¿Qué decir cuando los que adquieren una discapacidad ya son personas grandes que en situaciones tan complejas como estas podemos atravesar cualquiera de nosotros? Nadie está exento. Y por lo general no estamos preparados. Pensamos que esto le pasó al vecino que sí tiene el nene con autismo o que tiene ese abuelito que está en silla de ruedas, pero no lo vemos dentro de nuestra familia. No lo visualizamos, pensamos que estamos exentos. Y siempre parece que la vida nos agarra desprevenidos. Y sentimos que se nos da vuelta en un instante. Yo soy mamá de Annelies, que tiene 19 años. Es la más chica de mis 4 hijos. Es una persona con discapacidad. Su diagnóstico es parálisis cerebral. Tiene un pequeño retraso madurativo y tiene más afectada su parte motriz. Ella no camina, usa silla de ruedas. Ante tantos interrogantes, un día me di cuenta que hay cosas que no tienen explicación. Lo mío no era entender. Cada vez que quise entender me frustré. Entonces dije, bueno, lo mío va por el lado de defender. Ahí decidí estudiar Derecho. ¿Qué va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos? La incorporación a la familia de una persona con discapacidad intelectual, en este caso agregaría tal vez mental, puede ser producto del nacimiento como también del deterioro producido por la edad. Este evento acarrea modificaciones insospechadas en las interacciones sociales, tanto en las dinámicas grupales, internas de la familia, como en la vinculación hacia el resto de la comunidad.
Cada familia es un mundo. Pero sé que puedo, yo como mamá, identificarme con otros grupos humanos en situaciones similares o análogas. Me pasó esto cuando leí el libro Cuando no estemos, que varios preguntaron. Lo pueden adquirir escribiendo al correo cuando no estemos, @gmail.com, se los mandamos por PDF. A mí me pasó mucho de identificarme con cada historia relatada en ese texto. Me enfrenté con los miedos que tengo, con realidades del día a día, que me eran muy difíciles de poner en palabras. Y pensé, cuando lo leía decía, alguien lo está contando por mí. Es como si lo hubiese escrito yo. Sucesos idénticos en vidas tan distantes, con un factor en común, que es un miembro de la familia con discapacidad. Desde el shock que causa la noticia, que uno se queda como en una nube, que no entiende, el deambular por hospitales sin entender demasiado las siglas de un diagnóstico, el que te hablen de un certificado de discapacidad y negarte a sacarlo, porque todavía no entendiste que era una herramienta que ibas a necesitar para que los derechos de tu hijo o de tu familiar puedan ser efectivos en los tratamientos que necesitaría a lo largo de su vida. El pasar por un cansancio de más terapia que vida. Queremos que nuestro hijo o nuestro familiar esté ocupado haciendo algo al que nada tiene que ver con el mundo que va a tener que afrontar. ¿Lo hacemos por él? Me pregunto. ¿O lo hacemos por nosotros para estar tranquilos? ¿No estaremos pensando en el fondo que lo vamos a curar de algo con tanta terapia? Y yo les aseguro que con mi hija con parálisis cerebral, después de 3 o 4 años de hacer kinesiología, fui a la kinesióloga y le dije, bueno, ¿cuándo me das el alta? Y hoy, que ya pasaron 15 años de esto, o 16, digo, ¿dónde tenía la cabeza yo? Esperamos un alta que nunca llega. Cambias la vida de tus otros hijos en torno a las actividades de este. Y la búsqueda del colegio apropiado, el intento de incluirlo, de integrarlo, el que te cierren las puertas con excusas, que te vayas desilusionando del sistema, de familia, de amigos, que no soportes miradas, aunque sean bien intencionadas. Muchas veces las escenas que pueden vivir las personas con discapacidad en la vía pública pueden resultar incómodas para sus familiares. Aunque luego de un tiempo, a veces un poco largo, ya logran cierto grado de acostumbramiento, pero no deja de ser otro frente más en el cual estamos en batalla. Que tus días se agoten en las salas de espera de hospitales y siempre con el corazón en la boca, en una urgencia constante.
la soledad, y que quien te lee el rostro te pregunta, mamá, ¿qué te pasa? Que sea uno de tus hijos que te observó y no te percataste. Y al resto le sos invisible, como invisible tu cansancio. Y vas dejando tu vida en las salas de espera de terapia. Y que además sientas que se las tenés que mendigar a una obra social. Que te agoten los nervios peleándola. Y luego, como si fuera poco, los profesionales que muchas veces también forman parte de ese combo de exigencia. Porque terminás rindiendo examen como si fueras una kinesióloga, como si fueras una fonoaudióloga. Yo llevaba a mi hija a un hospital muy bueno que se llama el Hospital Roca, los que son de acá de Buenos Aires lo deben conocer. La kinesióloga de mi hija se daba cuenta si yo en la semana le hacía los ejercicios que ella me decía. Yo les puedo asegurar que aprendí a hacer ejercicios a mi hija como si hubiese estudiado kinesiología. Rendís examen como si fueras una kinesióloga, una terapista ocupacional, una fonoaudióloga, que además el resto no sepa cómo tratarte, porque no entienden lo que vivís. Que no te inviten a tu hijo a un cumpleaños porque tiene discapacidad y les asusta. Y si lo invitan, no sé si llevarlo. El que te empieces a transformar en una amenaza con todos los que te topás. Peleas en el colegio, peleas en la obra social, peleas en todos lados. Sos la que reclamás siempre. Sos la que de mamá te convertís en guerrillera. Y sin demasiado tiempo para el resto de tu vida. Un día parás y pasaron los años. Y sí, a veces siento que quiero escaparme de esta lucha, se los juro. A veces sentí ganas de salir corriendo. Tanta exigencia. La culpa, la impotencia, lidiar también con ellas. He tenido que ir a caminar y respirar profundo, llorar y volver a casa y seguir. Acá en mi caso, soy la que se ocupa 100% de mi hija. Bueno, soy el apoyo de ella. La pregunta cuando no estemos, ¿quién toma la posta? Y aún así, y después del que toma la posta, ¿quién la va a tomar? Es una preocupación constante. Me pregunto cómo debo planificarme con mi hija. Eso está ahí latente todo el tiempo, se los puedo asegurar, no hay un día en que uno no piense en eso. Yo digo, durante fácil, 13 años fácil, me dormía abrazada a mi hija y no había una noche que no llore por su discapacidad. Después fui mutando de esa situación y empecé a pensar, bueno, en cómo la puedo dejar preparada. Cómo dejarle todo ordenado. A veces el dejarle todo ordenado a ella termina siendo el motor de todo lo que hago. El control de lo que hago. La vara con la que me mido. No quiero dejar nada al azar. Nada quiero dejarlo suelto.
a diferencia de lo que experimento como mamá con mis otros hijos, con los otros hijos uno es como que, yo en particular fui una persona muy relajada, o sea, no fui muy así de estar encima, entonces uno como que pone piloto automático. Y una vez que dio el envión, la cosa empieza a marchar, siente. Bueno, acá, cuando uno tiene familiar dependiente de uno, estás en continua revisión, en continua planificación. Todo en mi mente lleva un destinatario y se hace con un fin. Dejarle a ella esa protección para cuando yo no esté. ¿Por qué? Porque siento que sola no puede. Y quiero que la vida no le sea tan complicada. Esa protección, en principio, es el respeto por su mayor autonomía, porque también esto me tengo que plantear. ¿Estoy respetando su mayor autonomía? El respeto por sus derechos. Y constantemente, al estudiar esta carrera, me enfrento con esto. A veces me agarro la cabeza, porque me siento en un brete cuando hablan, por ejemplo, sobre la sexualidad en las personas con discapacidad. Mi hija ya tiene 19 años, digo, la pucha ya también tiene sus derechos y me agarro la cabeza. Pero bueno, me hace replantearme constantemente cómo soy como mamá. Mi preocupación, el amor, que sea amada, y en lo material que no le falte nada. Cualquier planificación requiere de recursos, sea cual fuere la fuente de ese sostén económico. Cada detalle debe ser planificado y creo que esto es de por vida. Hay cuestiones que pueden delegarse, pero no todo, ya que el cuidado personal requiere de una gran energía, pero también lo exige la planificación económica. En cuanto a lo material, a mí me alivió mucho estudiar en mi carrera todo lo que tiene que ver con discapacidad. Yo soy ayudante de familia y sucesiones también, y cuando aprendí que había, a partir del nuevo código civil y comercial, se incluyó la mejora, por ejemplo, para el hijo con discapacidad. Para mí fue una alegría. Decir, bueno, de lo poquito que tengo le puedo mejorar un poquito esto a mi hija. Realmente en mi mente eso a mí me ayuda. No todas las personas conocen los derechos que tienen las personas con discapacidad. No todas las personas tienen accesibilidad. La autonomía funcional es mi preocupación con vistas al futuro. Yo, como mamá de Annelise, asumo implícitamente que mis otros hijos estarán allí para colaborar con la hermana, que es más chica. Pero por otro lado, en este momento, intento no cargarlos con esa responsabilidad. Creo que en ellos puede existir un mandato implícito y por ahora también una especie de exhibición anticipada de cualquier obligación. A modo de protección, he comenzado con la restricción de capacidad de mi hija, porque entendí lo que era una restricción de capacidad y sé que es para protegerla. Sé que ella va a necesitar apoyos. Respecto a su patrimonio, hay cuestiones personalísimas también, como el matrimonio. Si de repente ella se quiere casar, bueno, que un juez determine si ella puede eso o no. Esto no quita que no pueda realizarlo, pero bueno, va a necesitar precauciones apropiadas.
Esto también es parte del escenario que le quiero dejar ordenado. El conocer los derechos de mi hija, el conocer la legislación, el escuchar experiencias, me dio herramientas para no sentirme tan abrumada, porque les juro que es muy abrumador. Pensaba en las experiencias que leí en el libro, cuando habla de cuando tienen que elegir un espacio, un lugar transitorio, permanente. Y también me abrió la cabeza en cuanto a eso, decir, bueno, tengo otras posibilidades también. Esto empezó a ser un poco más tranquilizador. Recién el doctor se decía, no es un libro de autoayuda, posta que no lo es, pero al leer las experiencias de otras familias, a uno se le va abriendo un panorama. Y yo digo, sería tan necesario que aún las personas que no tienen familiares con discapacidad puedan conocer de estas vivencias para poder o estar preparados si en algún momento les toca, o poder empatizar, porque somos parte de una sociedad, una gran familia es la sociedad. El trato que recibe cualquier individuo en una institución no será el mismo que el que recibía en la casa. No hace falta resaltar eso. Y no se enfrenta a los espectros imaginarios que podemos albergar en nuestra mente. Por supuesto, y subrayo esto, alivia y soluciona el tener una sociedad inclusiva. Por eso cuando yo leí el libro, Cuando no estemos, primero que, como les conté, era leer y llorar porque parecía que lo estaba escribiendo yo. Digo, la necesidad que tenemos que la sociedad conozca las situaciones que viven las personas con discapacidad y sus familiares haría la vida un poquito más fácil, más llevadera, ya que hay dolores que no se pueden evitar, pero hay barreras que sí se pueden eliminar. Que esas barreras las pone la sociedad misma. Y para finalizar con lo que les traje, que es un poco mi vivencia, bueno, un poco no, de lleno mi vivencia, quería compartirles esto, que dice, la familia cumple un papel fundamental en la rehabilitación de una persona. Un paciente con un grupo familiar dispuesto a apoyarlo y acompañarlo tiene gran parte del proceso ganado. La familia es un apoyo indiscutible en la parte emocional y física. Cuando un paciente tiene dificultades en el entorno familiar, sus procesos y sus resultados son mucho más lentos. Además, la persona tiene mayor riesgo de sufrir depresión y de sentirse triste. El amor familiar y la estimación por parte del grupo social son factores motivadores para los pacientes y permiten obtener resultados satisfactorios. Yo he tenido que llevar a mi hija a terapia obligándola y no tenía ganas de hacer nada porque le agarra depresión. En cambio, cuando ella se siente feliz, va con más ganas. Entonces, para mí es importante. A veces tenemos familia y no tenemos familiares. Pero bueno, a veces un familiar es un amigo, un familiar es una maestra, un asistente social que dio con el tratamiento de nuestros hijos, un terapeuta, un compañero de trabajo, que podamos dejarles esto, ¿no? Decir, eliminar las barreras es ayudar a las personas con discapacidad y a sus familiares. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno. Bueno, Jimena, te agradezco mucho que hayas compartido todo esto. Está ingresando justamente el doctor Seda, que va a poder compartir todas estas
dudas que empezaron a salir dudas, consultas y aportes que empezaron a salir en el chat. Bienvenido, Juan. Muchas gracias ya. Quiero volver a agradecerle, lo dije en el video, pero lo quiero volver a agradecer por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en este colegio de graduados de trabajo social y bueno, realmente les pido disculpas por estar un poco de acá y de allá porque estoy con otro curso también en paralelo que ahora estoy en el corte, pero les avisé que un buen rato iba a estar acá en esta charla, así que gracias por todo. Espero que descuento que han estado a gusto con Jimena, que es una excelente colaboradora y le agradezco muchísimo a ella por aguantarme. Bueno, me dirán ustedes si ya escucharon la exposición que hice, escucharon a Jimena y alguno quizás hasta leyó el libro. Los escucho con todo gusto si alguien tiene alguna duda o algo para comentar. Si les parece, recabo algunas consultas que se dieron y luego si hay más, podemos abrir como la conversación. En principio, lo que sí se empezaba a hablar en el chat era esto de cómo empezar a ver el futuro y a preparar el futuro para el tema de los sistemas de apoyo para las personas en situación de discapacidad. Una de esas consultas decía, ¿qué recomiendan a un familiar cuidador que está solo en la tarea de planificar un futuro en pos de resguardar a la persona en situación de discapacidad? ¿Por dónde arrancar? También, junto con esto, otra de las participantes hablaba de esto de que no solo las personas, perdón, que estoy admitiendo a alguien más, que no solo las personas como padres, sino otras figuras de apoyo. ¿Qué recomendaciones les daría también para esta planificación? Bueno, tengan en cuenta esto, yo no soy familiar, no soy padre ni hermano de personas con discapacidad y la investigación que hacemos es una investigación como más etnográfica, donde donde hice yo entrevistas en profundidad con distintas personas que son familiares de personas con discapacidad y donde contaban sus experiencias. De ninguna manera yo me pondría en el lugar de recomendar qué hay que hacer, cómo hay que planificar. Sí les puedo decir, contar lo que han hecho algunas familias. Hay otro libro que se llama Discapacidad y no me acuerdo el nombre. No, ahora después lo miro. Familia de apoyos. Familia de apoyos, tenés razón, Jimena. Familia de apoyos, hay una descripción hay dos descripciones. Familia de apoyos es como el libro que da después lugar a este último, cuando no estemos. En Familia de Apoyos hago una descripción, un análisis etnográfico de un emprendimiento de parte de gente vinculada a un centro de día en la zona norte del Gran Buenos Aires, en la localidad de Vicente López, que intentan llevar adelante un proyecto que no tiene nombre, podríamos llamarlo vivienda comunitaria, que es una casa donde conviven 5 o 6 personas con discapacidad intelectual, en general moderada, aunque había algunos un poco más comprometidos, pero por supuesto con apoyos necesarios, pero no con la magnitud de una institución, no con la magnitud de, por ejemplo, a mí me interesaba porque era como una continuación del estudio que habíamos hecho en la colonia Montes de Oca. En la colonia Montes de Oca uno tiene una gran institución, una mega institución, con cientos, en su momento miles, ahora bueno, sé que bajó mucho la cantidad de residentes, con muchísimas personas, y donde se genera una dinámica propia de una institución masiva. En términos de Goffman, una institución total. Mientras que en estos pequeños hogares había la reducción en la cantidad de gente generaba, o el intento era que generara un tipo de vinculación más personalizada,
no ya de atención, sino de participación y de vinculación, mucho más personalizado. Claro, ¿qué dificultad tiene esta clase de emprendimiento? Que no tiene financiamiento, porque lo pagan los propios padres. Esta gente tenía recursos como para entre todos alquilar una casa y contaban con la experiencia del personal que venía del centro de día. Pero no era una extensión del centro de día, era un proyecto de una vivienda comunitaria donde vivían 6, 7 personas que a su vez podían elegir eventualmente si en algún momento querían no convivir más, no vivir una semana en ese lugar, se iban a su casa. Pero eso, ¿qué les daba? Primero, a las familias les daba un respiro, que es un tema que no siempre se trata de manera abierta porque es difícil, y en muchas reuniones con familiares y con padres, no sé si Jimena les contó de una experiencia que estamos desarrollando en la Facultad de Derecho, que es un ciclo de encuentro con familiares, que le pusimos como nombre Cuando no estemos, y que son reuniones con familiares, hermanos o padres de personas con discapacidad. Y una de las cosas que aparece, no solo ahí, yo ya lo había escuchado en muchas entrevistas, había dos cosas. Una, cuando no estemos, una preocupación, y otra, cómo lograr, cuando estemos, tener como más flexibilidad, más libertad. Porque uno, y acá debe haber muchos familiares de personas con discapacidad, uno quiere con todo el alma a la persona y asume, en general, con mucha responsabilidad esa función. Pero necesita descanso, respiros. La legislación española generó una serie de dispositivos para que las familias no estén obligadas al cuidado permanente. Acá también lo tenemos a través del acompañante terapéutico, de distintas formulaciones que han ido surgiendo, pero claro, la convivencia sigue estando y está muy bien así, que sea así, siempre que se quiera, por supuesto. Y el objetivo del trabajo de la familia de apoyos era analizar cómo funcionaba ese mecanismo. Por supuesto que es una investigación, como casi les diría, como una primera parte de la investigación. ¿Por qué? Porque es un proyecto que es incipiente y es un emprendimiento privado de gente que podía pagarlo. Si esto tuvieras que llevarlo a gran escala, tendrías que ver de incorporarlo al marco básico de la ley 24.901, que hay que ver si se puede también por cuestiones presupuestarias, pero implicaría como una especie de financiamiento de esa actividad por parte de la sociedad. No es fácil, sobre todo porque esa clase de emprendimientos en general tiene requisitos de personal y de validación y de acreditación que son complejos. Entonces, y de transporte. Acá obviaban todo eso. ¿Por qué? Porque era una actividad como por fuera, una actividad como privados que contratan con una casa, con otros privados para alquilar juntos una casa. Es como que acá hay 5 personas que son amigos y entre los 5 alquilan una casa para irse a vivir. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que pueden hacerlo. Eso fue el objetivo de analizar el estudio de familia y apoyo. Pero a partir de familia y apoyos apareció muy fuerte la pregunta que se hacen muchos familiares es ¿qué va a pasar de nuestros hijos cuando no estemos? Y por eso de ahí viene el libro que después les voy a contar, pero le quiero primero la palabra a Guadalupe Bargiela, que ahí levantó la mano. Buenas, ¿se escucha? Perfecto. Bien, perdón la ausencia de cámara, me pasan dos cosas, soy ciega y hice un lío con las luces y además no tengo buena conexión. Eh, Nada, la verdad, agradecerle a Jimena, a Juan, que dicho sea de paso soy militante por muchas personas con discapacidad y te escucho en muchas ocasiones, nunca tuve la oportunidad de decirlo. Y tal vez comentar que muchas veces las personas con discapacidad que militamos y no tenemos ni discapacidad múltiple ni discapacidad motriz que requiera apoyos extensos y generalizados, solemos pensar
como, bueno, no será un exceso, o solemos pensar como que es una cuestión del modelo médico que se va extendiendo, y a veces no pensamos en estas visiones que tienen los familiares o que tienen las personas cercanas a las personas con discapacidad o que tienen las personas que apoyan constantemente a personas con discapacidad. Agradecerte, Jimena, porque me abriste una cuestión que no conocía o que tal vez no la veía de esa forma o que la veía como, bueno, consigamos que el Estado pague asistentes personales para aquellas personas con discapacidad que lo necesiten, porque está el derecho a la autonomía, está el derecho a que el familiar tenga su vida y está el derecho a que la persona tenga apoyos. Entonces era como, ¿cómo conjugamos esos tres derechos? Eh, y no lo digo, realmente no lo digo como una cuestión de incomodar a nadie, ni mucho menos, sino como una cuestión de, yo realmente pensaba que era una cuestión de, bueno, los centros de día queriendo mantener que las personas con discapacidad estén ahí y entonces no tenían posibilidad de autonomía, o que era una cuestión más del modelo médico de no poder, eh, nada, eh, un limitante a las personas con discapacidad. No sé, la verdad que no sé cómo explicarlo, perdón. Pero bueno, pensaba eso, tal vez no tenía la visión de los familiares de personas con discapacidad y nada, es muy rico el aporte y además poder aprender siempre un poco más. Perdón, la verdad que no quise ofender, lo estoy expresando lo mejor que puedo. Gracias. Bueno, gracias a vos, Guadalupe. Te digo, a mí no me ofendiste para nada, no sé si antes habías tenido algún cruce con otro colega que esté acá presente, no lo sé, pero a mí no me parece para nada ofensivo, al contrario, muy respetuosa tu exposición y te lo agradezco. Y pues seguramente no estaremos de acuerdo en un montón de cosas, pero por lo pronto porque tenemos posiciones distintas, porque vos sos militante, yo no soy militante. Y eso lo aclaro siempre. Jimena sí es un poquito más militante y lo respeto mucho y lo valoro, pero yo no soy militante, lo aclaro porque a veces me piden que tome posiciones militantes y no soy militante, no lo quiero ser. Eh, entonces ahí eso me genera en muchos casos ciertas rispideces que hablando claro, como estamos hablando con Guadalupe y con todos ustedes, son más fáciles de aclarar. Decir, miren, no esperen de mí un discurso militante. Yo no creo ni en modelos, ni en paradigmas. Para mí es todo, forma parte de un discurso militante, está muy bien, lo respeto, pero no se corresponde con el discurso científico, porque no son ni modelos ni paradigmas, son nociones genéricas que surgen, que está bien, está muy bien, pero no las tomo, me parece que no aplican. Eh, y finalmente, sí, aún a pesar de no ser militante, sí coincidiremos en esto con Guadalupe y con todo, me imagino que la mayoría de los que están aquí presentes, es con la idea de la búsqueda de mayor autonomía de las personas, la búsqueda de mayor libertad, de mayor potencialidad de características. Y después, bueno, ¿cuáles son las vías? Si es un centro de día, si es una... Bueno, ahí me excede, reconozco mi, mi, mi limitación para eso, porque yo no soy planificador de políticas públicas, no sé si es mejor un centro de día, cómo se financia, cómo, no lo sé. Lo que trato de hacer es investigar yendo a las instituciones y conocer cómo funcionan y cómo se van desarrollando las actividades, solo eso. Pero es bien interesante esa cuestión de la militancia y el activismo, porque es algo que uno debe respetar. Aquí seguramente que hay, así como lo dijo Guadalupe, debe haber muchos de ustedes que sí son militantes. Bueno, de hecho Jimena siempre me lo dice, y yo lo respeto muchísimo, pero como lo respeto tanto, tengo que decir, miren, no esperen de mí militancia, porque yo no soy militante de nada, ni de política, ni de asociación, ni de nada. Lo miro con todo respeto y con mucha admiración, pero no me considero militante. Y no quisiera ser militante tampoco, ¿no? Me parece algo buenísimo, pero implica una participación activa y una, yo participo en otras cosas. Sí, ahí Gabriela y Jessica. Estás muteada, Gabriela. Ahí está. Buenas tardes a todos. Bueno, yo lo que quería recalcar, yo trabajo en instituciones para gente con discapacidad mental, tanto en educación especial, primario, secundario y centros de día. Quería recalcar que cuando hablamos de discapacidad hay una
un gran espectro al cual nos referimos. A la gente que trabajamos en discapacidad mental a veces nos cuesta, ¿no?, ubicarnos en la gente que no tiene discapacidad mental porque tiene otro tipo de discapacidades, pero se desenvuelve mentalmente con otra facilidad, y cuando hay una limitación en cuanto a lo intelectual es mucho más difícil. Y sí quería decirles que este tipo de instituciones, como los centros de día, como las casas de respiro, son una ayuda y un apoyo muy importante, tanto para las personas con discapacidad como para las familias. Sobre todo, nosotros, por ejemplo, nosotros hablo de la institución donde trabajo, 30 años ya, y nosotros tenemos chicos que vienen o personas mayores que vienen hace 25 años o 30, y realmente vienen con mucho placer, y es parte de su vida cotidiana y de sus actividades, y quieren venir, perdón, quieren asistir, no quieren quedarse en su casa, y esa es una muy buena señal. Aprovecho Y para, una tranquilidad para las familias, ¿no? Desde ya. aprovecho para saludarlos nuevamente. Yo me tengo que ir, entré un segundo por si había alguna pregunta, pero bueno, antes de irme, vos, Jessica, también habías levantado la mano. Gracias. Sí, nada, saludarlo, doctor, agradecerle a Jimena, y el tema de la militancia quizás está más relacionado, no sé, yo no sé si me considero militante, pero sí el hacer extensivo esto que mucho usted plantea. Yo como mamá de un niño de 9 años con autismo, también por eso agradezco las palabras de Jimena, es necesario esto, que todos los profesionales estén capacitados. Ay, perdón, porque estoy muy sensibilizada. Yo le estoy pasando ahora, hay muchas cosas que, perdón doctor, ya sabe, es muy dura la sociedad, es muy difícil, es muy chocante. Entonces uno hace esto. A mí, de los 7 años de tratamiento de mi hijo, recién hace 1 año que estoy pudiendo unir lo que es mi profesión a lo que es la maternidad. Así que agradezco de corazón, Jimena, todo lo que expusiste, a usted, doctor, todo lo que hace, y hace tantos años que lo está haciendo, y a todos los profesionales que están acá. Es necesario porque hacemos todo lo posible, pero bueno, es muy difícil a veces. Totalmente. Gracias. No, yo te agradezco a vos, Jessica, pero es un gusto que estés acá y te invito especialmente a las charlas A las charlas, sí, tengo que ir, gracias. Que seguramente Jimena les habrá hablado, que están funcionando muy bien y son un espacio para familiares de personas con discapacidad. Quiero agradecerle y valorar mucho. Acá hay militantes que conozco, gente que la veo, Alejandra Lorenzo, de Uruguay, le mando un gran abrazo. Lo mismo Mabel Mora, desde Neuquén. Bueno, mucha gente, Valeria Recabarren, desde San Juan. Así que realmente estoy honrado de la presencia de todos ustedes y de la participación y la colaboración. Esta actividad no hubiera sido posible si no fuera por Jimena Picone, que se ha movido de una manera extraordinaria, y de también, por supuesto, las chicas que trabajan, o las profesionales que trabajan en el colegio. Realmente para mí es un honor estar aquí y que funcione esta clase de espacios de intercambio. Va a ser un momento del año donde se cruzan muchas actividades, y por eso que tuve que grabar ayer la charla esta, pero bueno, espero que la hayan escuchado bien y ojalá que les interese el libro. Básicamente el, la producción la van a ver escrita, al que le interese, y por supuesto que nunca está... Ahí hay alguien de San Luis también, Carolina Barroso, ahí se puso mira qué peinado moderno tiene Mabel. Eh, la, la participación de todos ustedes para mí es un honor. Yo me tengo que ir porque tengo que ir a otro curso, pero los dejo. Juan, si es posible, las últimas consultas que se vinculan para ver si ustedes las pueden contestar antes que se vayan. En un momento Jimena estaba hablando de la restricción de las capacidades, y esto iba vinculado también con qué otras prestaciones se cuentan o se brindan para la protección y para la proyección del cuidado de las personas en situación de discapacidad. Si ustedes nos pueden ampliar un poquito eso.
Bueno, tengan en cuenta que el objetivo de nuestra charla es difundir el libro, no es tanto una charla jurídica ni asesoramiento jurídico. Sí les puedo decir que hay un montón de prestaciones que se dan desde el sistema de seguridad social, pero no tienen necesariamente que ver con la restricción de la capacidad, son dos cosas distintas. Una cosa es la restricción de la capacidad que se tramita ante la justicia, y otra cosa es el certificado de discapacidad que abre la puerta a un montón de prestaciones que se da desde la administración estatal, provincial, de cada provincia, si bien está unificado a través del certificado único de discapacidad. No sé si he respondido a la pregunta, pero tengan en cuenta que el objetivo de nuestra charla y de nuestro desarrollo tiene más que ver con el libro cuando no estemos, que es un libro que no es tan jurídico. Bueno, si alguien más tiene alguna consulta para aportar hoy, si no, ya vamos cerrando para que el doctor pueda seguir con su clase y desde ya agradecidos igual por la conexión y por la presencia de Jimena y de Juan, que han sido siempre tan bondadosos con su tiempo y han preparado esto con tanto compromiso como lo hacen. En nombre de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, queremos agradecerles esto, ¿no? Todo lo que nos brindaron hoy, que es muy valioso, y después les voy a hacer llegar todos los comentarios que nos mandaron por chat para que ustedes también puedan sentir lo que uno sintió como espectador. Bueno, Sandra, si querés dar el cierre. Sí, bueno, por supuesto agradecerles la presencia del doctor Seda y de Jimena, y a todos los que estuvieron escuchando esta charla tan interesante y tan movilizante. Creo que tal vez han quedado preguntas y algunas, bueno, algunas se pudieron responder, otras no, pero bueno, cualquier cosa, también Jimena abrió la posibilidad y desde el colegio también de poder adquirir el libro. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y bueno, nos estamos viendo, buenas tardes y que estén todos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Chao, hasta Chao, luego. muchas gracias. Chao, hasta Gracias, luego. hasta luego.